Amados hermanos, ¿cuántos han llegado cansados a este lugar? Hemos llegado cansados porque hemos tenido un arduo día de trabajo, a lo mejor en nuestras casas, las dueñas de hogar. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Hemos llegado al mejor lugar porque el Espíritu Santo que el Señor depositó dentro de nosotros está en este lugar. Y el mismo Espíritu Santo que fortaleció a los apóstoles, que fortaleció a la iglesia primitiva, está en este lugar fortaleciéndole a cada uno de ustedes, mi querido hermano, a mí como el predicador de esta noche y a ustedes como los receptores, mi querido hermano. Así que nos vamos a poner de pie, mi querido hermano, para poder llevar a cabo esta labor que me ha encomendado el Señor de poder predicar su palabra. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Juan 14. Juan 14, desde el versículo 15 al 17. Mientras lo confirman, mientras lo buscan, me confirman con un amén, mi querido hermano, para que leamos todos juntos la poderosa palabra del Señor. ¿Lo encontraron? Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, mi querido hermano. Ya se ha orado por mi vida, tome su asiento. Como le decía al principio, el Señor nos deja esta promesa a los creyentes. Su palabra nos dice que todo creyente es sellado con el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros dimos este paso de fe, mi querido hermano, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, vino ese Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Así como vino el Espíritu Santo a la iglesia primitiva, así como vino el Espíritu Santo a ese aposento alto, mi querido hermano, así llegó a nuestras vidas este bendito Espíritu Santo que nos fortalece, que nos redarguye, que nos hace seguir adelante en este precioso camino, que es su poderoso evangelio, mi querido hermano. Ese es el Espíritu Santo, mi querido hermano. No es una fuerza como lo llaman los testigos de Jehová, que dicen que es la fuerza de Dios, mi querido hermano. No es un espectro, no es un fantasma, no es como los católicos lo llaman, que solamente lo conocen cuando se persignan, mi querido hermano. El Espíritu Santo es algo que vive dentro de nosotros, y ese Espíritu Santo fue el que fue depositado en nuestro corazón cuando dimos este precioso paso de fe, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando hubo un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Ahí vino el Espíritu Santo, y cuando vino ese Espíritu Santo en nuestras vidas, su palabra nos dice que recibimos poder, mi querido hermano. Bendito y alabado sea tu poderoso nombre. El punto de partida del cuarto evangelista para su consideración del Mesías no es el mismo que el de Mateo, Marcos y Lucas. Juan busca otros enfoques, de manera que a menudo se refiere a situaciones y eventos, o incluye palabras, enseñanzas y discursos de Jesús no atestiguados por los sinópticos. Esto permite suponer que probablemente Juan, contando con alguna fuente de información propia, pudo ampliar determinados datos conocidos y transmitidos por aquellos, sobre todo teniendo presente que, de acuerdo con el criterio más ampliamente aceptado, la redacción del cuarto evangelio tuvo lugar después de la aparición de los otros tres, en fechas aproximadas al siglo I, mi querido hermano. Todos sabemos que Juan era el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor que Juan se recostaba en su pecho, mi querido hermano, que él tenía información, podríamos decir que personal con nuestro Señor Jesucristo, porque era su discípulo amado, mi querido hermano.
Es por eso que este evangelio universal que nos dicen los eruditos tiene más detalles a lo que era la vida de nuestro Señor Jesucristo, a lo que fue la vida de estos 3 años de ministerio en donde estos discípulos fueron capacitados, fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo murió y resucitó, mi querido hermano, pasaron 40 días donde Él enseñó el reino de los cielos, mi querido hermano, después de la resurrección. Pero en el día 40 nos dice la palabra del Señor que desde el día 40 hasta el día 50 pasaron 10 días, mi querido hermano, en donde los discípulos no tenían ni al Señor ni al Espíritu Santo. Pero ellos supieron esperar la promesa del Espíritu Santo. Estos 500 y tantos que había, mi querido hermano, ¿cuántos partieron? Pero quedaron esos 120, mi querido hermano, que supieron esperar la promesa del Espíritu Santo, mi querido hermano. Y nos dice la palabra que cuando estaban todos juntos, cuando estaban unánime, cuando estaban queriendo sentir lo mismo, vino el Espíritu Santo a sus vidas y los llenó por completo, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. El lugar que estaba nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra del Señor que estaba en la última cena. Si nos vamos al capítulo 13, nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Nos dice la palabra del Señor que ellos estaban cenando, pero este evangelio no nos da el detalle que era la última cena del Señor. Si nosotros nos ponemos a investigar, si ponemos a escudriñar la palabra, los evangelios sinópticos nos dicen que esta era la última cena, que era era la noche anterior a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, nuestro Señor Jesucristo tenía que preparar los corazones de los discípulos, porque no era algo fácil. Imagínense usted estando en el lugar de los discípulos y que nuestro Señor Jesucristo le decía que tenía que morir, que tenía que ser crucificado. ¿Qué pasaba con los corazones de los discípulos en ese momento? Nos dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 13 que Jesús lavó los pies de los discípulos, enseñándole un acto de humildad, mi querido hermano. También nos dice que Jesús relata y le relata a los apóstoles que uno le iba a entregar, que era Judas, mi querido hermano. También nos dice que Jesucristo también dejó un nuevo mandamiento, que se amaran los unos a los otros como Él nos había amado, mi querido hermano. Y también les enseña, también le dice a Pedro que antes de que cante el gallo, mi querido hermano, Él lo iba a negar 3 veces. O sea, nuestro Señor Jesucristo, Él ya sabía lo que tenía que venir. La palabra del Señor nos dice que Él estuvo en angustia ahí en el monte de los olivos, mi querido hermano. Él estuvo en angustia ahí cuando sudaba sangre, mi querido hermano. Imagínense la angustia que había en el corazón de Jesucristo. Y lo que tenía que transmitirle a sus discípulos para que no se turbara su corazón, mi querido hermano. Es por eso que en el capítulo 14, cuando empieza el capítulo 14, dice que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, mi querido hermano. Después de que Jesucristo les dice a los discípulos que Él tenía que partir, que Él tenía que volver al Padre, que Él tenía que entregar la vida por cada uno de nosotros, no solo por algunos, sino que por todo el mundo, mi querido hermano. Él tenía que partir de esta tierra. Él tenía que partir, pero la palabra del Señor nos dice que Él le dice a sus discípulos que no se turbe su corazón. Es por eso que en esta hora el Espíritu Santo, a usted, mi querido hermano, a mí, como estoy entregando el mensaje, le dice que no se turbe vuestro corazón. Solamente creer en Dios, creer en Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Entonces, aquí Jesucristo hace una maravillosa promesa, que en la casa de su Padre muchas moradas hay.
Una morada para cada uno de nosotros que hemos creído en su nombre y que hemos estado perseverando en su evangelio hasta que suene esa trompeta, mi querido hermano. Hasta que nosotros, cuando nosotros perseveremos hasta el fin, vamos a llegar a una de esas moradas que ha preparado nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano. Nos dice que en la casa de su Padre muchas moradas hay. También nos promete que Él va a volver nuevamente a tomar de sí mismo. ¿Y sabe por qué? Porque dentro de nosotros hay una parte de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando Él venga nuevamente va a tomarse a sí mismo, porque dentro de nosotros vive el Espíritu Santo, mi querido hermano. Dentro de nosotros vive nuestro Señor Jesucristo, porque hemos creído a su palabra, hemos creído a su promesa y hemos creído lo que le dijo a los discípulos. Nosotros también lo hemos recibido, porque Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de los siglos, mi querido hermano. Jesucristo no ha cambiado. La iglesia ha cambiado. La iglesia ha cambiado, mi querido hermano. Las costumbres de la iglesia han cambiado. Como nos decían cómo se ha torcido la palabra del Señor, mi querido hermano. Y lo podemos ver en muchos lugares, mi querido hermano, en donde no le han tomado el peso a lo que es el Espíritu Santo. Porque solamente lo toman como una emoción del momento, mi querido hermano. Diciendo que la palabra del Señor a nosotros nos dice que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, mi querido hermano. Cuando nosotros caminamos por la calle, la persona del Espíritu Santo está con nosotros, mi querido hermano. Cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos aquí en la iglesia, el Espíritu Santo está con nosotros, mi querido hermano. No solamente una emoción del momento de poder estar alabando en el momento del culto, mi querido hermano. Y así lo hemos podido ver, mi querido hermano, cómo se ha transformado todo esto en una simple emoción. Y sabemos que una emoción nos lleva al arrepentimiento. Sabemos que la emoción no nos lleva a una convicción, mi querido hermano. Solamente la emoción es por el momento de poder sentir, mi querido hermano. Es lindo sentir al Espíritu Santo, pero cuando nosotros reconocemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, mi querido hermano, sabemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia, que el Espíritu Santo nos redarguye, que el Espíritu Santo nos consuela, que el Espíritu Santo es nuestro abogado, mi querido hermano. Si pudiéramos hablar del Espíritu Santo, estaríamos un día completo pudiendo hablar del Espíritu Santo. Es por eso que cuando nosotros predicamos del Espíritu Santo, del Paracleto que dejó nuestro Señor Jesucristo, es muy difícil resumirlo para poder exponerlo, mi querido hermano. Pero en esta hora no es por mis fuerzas que yo estoy en este lugar, mi querido hermano. No es por el hermano Jorge que está en este lugar. Es porque el Espíritu Santo está hablando a su corazón. El Espíritu Santo está hablando al Espíritu que está dentro suyo, que fue depositado, mi querido hermano, para animarle, para restaurarle, para seguir adelante, mi querido hermano. Yo por mis propias fuerzas, mi querido hermano, por un conocimiento humano no podía estar parado en este lugar. No podría estar parado en este lugar pudiendo predicar la palabra del Señor. Porque sabemos que toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros reconocemos al Espíritu Santo, cuando nosotros reconocemos de lo que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo revela lo que nosotros tenemos que hablar. Si nosotros no sabemos hablar, el Espíritu Santo pone palabras en nuestros labios para poder predicar la poderosa palabra del Señor, mi querido hermano. Podemos ver, mi querido hermano, que Tomás le dice: Señor, ¿dónde va? ¿Cómo pues no podemos saber el camino? Y aquí nosotros podemos ver que lo predicamos en todos los puntos de predicación. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí también entra Felipe: ¿y cómo vamos a ver al Padre? Le dice. Y el Señor Jesucristo le dice: si me has visto a mí, has visto al Padre, porque Jesucristo y el Padre uno son, mi querido hermano. Imagínense lo turbado que estaban los discípulos, porque sabemos que los discípulos
fueron capacitados durante estos 3 años, pero cuando vino el Espíritu Santo a los discípulos, ellos fueron apóstoles. Apóstoles que fueron enviados para predicar el Evangelio, para que se pudiera esparcir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínense estos discípulos que estuvieron al lado de Jesucristo. Estos discípulos que estuvieron 3 años caminando con el Maestro. 3 años viendo cómo Jesucristo hacía milagros, cómo Jesucristo les enseñaba, cómo Jesucristo los trataba con amor, mi querido hermano. Aún así no sabían quién era el que estaba al lado de ellos, mi querido hermano. Pero el Señor le dice a Felipe: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Eso le responde nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Imagínense lo turbado que podían estar los discípulos en ese momento de haber recibido la noticia que Jesucristo tenía que partir del escenario de esta tierra, mi querido hermano. Y yo creo que nosotros en su situación también habríamos hecho lo mismo. También habríamos estado turbados, también habríamos estado a lo mejor desconsolados, a lo mejor sintiendo que íbamos a quedar huérfanos. Y aquí entra nuestro Señor Jesucristo, y como lo lleva el título de esta palabra, la promesa del Espíritu Santo. En el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo primero que nos manda el Señor, que si nosotros amamos al Señor, la única manera de poder demostrarle es guardando sus mandamientos. El Señor Jesucristo redujo los 10 mandamientos a 2, que nos dice: ama al Señor tu Dios con todo, con tu corazón, tu alma y tu mente. Y nos dice que el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo, mi querido hermano. De esto depende toda la ley, mi querido hermano, de estos 2 mandamientos. O sea que el Señor nos dice que tenemos que, para poder demostrarle que le amamos, tenemos que guardar nuestros mandamientos. Tenemos que guardar sus mandamientos. Pero cuando nosotros guardamos sus mandamientos, hay una promesa maravillosa que el Señor nos hace. Pero el amor a Cristo se demuestra en obediencia. El amor no solo es emocional, mi querido hermano. No solamente de poder así llorar y desconsoladamente, no, mi querido hermano. El amor que nosotros tenemos que demostrar es en obediencia, mi querido hermano. Es en obediencia a la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo cumple un rol importante en eso. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y toda justicia, para poder cumplir su palabra, para poder cumplir sus mandamientos, mi querido hermano. Nueva traducción viviente. Primera de Juan 5:3. Nueva traducción viviente, primera de Juan 5:3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, mi querido hermano. Entonces, la fe genuina en Jesucristo se demuestra en obediencia a sus mandamientos, mi querido hermano. Lo segundo, y la promesa que nos hace el Señor cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, está en el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No solamente por el momento que estamos en la iglesia, no solamente en el momento que estamos orando, no solamente en el momento que estamos escuchando una alabanza. Solamente nos dice el Señor que enviará otro consolador que estará con nosotros para siempre, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Y aquí
Me quiero detener un poco, mi querido hermano. Sabemos que toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que el Señor nos enseña en su palabra es bueno para nuestras vidas. Pero me quiero detener aquí porque hay una enseñanza súper importante para saber reconocer al que está dentro de nosotros, mi querido hermano. Como le decía al principio, mi querido hermano, muchos solamente lo toman como una emoción, algo lindo que se siente. Sí se siente linda la presencia del Señor, pero no solamente se basta de eso, mi querido hermano. Se basta de que nosotros tenemos que reconocer a lo que mora dentro de nosotros para que cuando estemos en angustia venga el Consolador y nos consuele. Para cuando nosotros estemos en problemas venga el Consolador, ayudador, y nos ayude a seguir adelante. Y cuando nosotros hemos pecado, mi querido hermano, porque todos somos pecadores, cuando nosotros hemos pecado, mi querido hermano, viene este Paracletos como abogado para poder interceder ante el Padre, y el Padre obtenemos el perdón del Padre, mi querido hermano. Aquí el Señor Jesucristo nos dice que Él rogará al Padre y os dará otro consolador. A lo mejor muchas veces hemos pasado por alto este versículo, pero en el griego existen dos palabras, mi querido hermano, para otro. Una palabra es hétero, que significa otro, pero de otra naturaleza, de otro color, de otra diferente forma, mi querido hermano. Pero la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo en estos es del griego alos, que significa otro, pero de la misma naturaleza. O sea que el Señor Jesucristo a nosotros nos está prometiendo otro consolador. ¿Qué quiere decir eso? Que Él se iba, pero dejaba la misma naturaleza dentro de nosotros, mi querido hermano. No otra diferente, no otra persona, no otro Dios. El mismo Dios que estaba con nuestro Señor Jesucristo fue depositado dentro de nosotros con la misma naturaleza, los mismos atributos, las mismas cualidades que está dentro de nosotros, mi querido hermano. Y esto también nos dice otro consolador, diciéndonos que Jesucristo también es un consolador, mi querido hermano. Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, ahí en Primera de Juan nos dice que si nosotros pecamos, abogado tenéis con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra abogado también es un paracleto, mi querido hermano. El paracleto lo podemos traducir como abogado, como consolador, como ayudador, como intercesor, mi querido hermano. Es por eso que les decía, si nosotros hablamos del Espíritu Santo, tenemos mucho de qué hablar, porque el Espíritu Santo ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos llevó a arrepentirnos, mi querido hermano. El Espíritu Santo fue el que tocó nuestro corazón cuando no valíamos nada, mi querido hermano. Y paracletos, mi querido hermano. Sabemos que Jesucristo usa la palabra alos, que significa otro de la misma naturaleza. Y paracletos, mi querido hermano, es un término griego que aparece en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Juan, y se traduce como consolador, abogado, ayudador o intercesor. Su significado literal, mi querido hermano, para, junto a, al lado de, kaleo, llamar. O sea que su significado literal es el que es llamado al lado de otro para ayudarle, mi querido hermano. Ese es el significado de Paracleto. Paracleto, el Espíritu Santo que nos ayuda, el Espíritu Santo que está al lado de nosotros, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ese fuego que se metió dentro de los huesos, ese fuego que se metió en nuestro corazón, ese es el Paracleto que nos ayuda a caminar, que nos ayuda a aprender la palabra del Señor. Cuando el Señor nos habla a través de la palabra, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender, mi querido hermano. Si nos vamos al uso bíblico, mi querido hermano, de la palabra paracletos, como decía anteriormente, es un término que se ocupa especialmente en los escritos de Juan, mi querido hermano. En Juan 14:26 nos dice: más el consolador, o sea, el paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y cómo podemos saber lo que el Señor ha dicho a través de su palabra, mi querido hermano? Cuando nosotros nos introducimos en su palabra, ahí viene el Espíritu Santo y nos enseña y nos recuerda lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de su poderosa palabra, mi querido hermano. En Juan 15:26, mi querido hermano. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, mi querido hermano. Ahí también en Juan 16:7, mi querido hermano. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, mi querido hermano. Esta linda promesa que nos deja el Señor Jesucristo. Que ya el Señor había empezado con este discurso de despedida antes de ser crucificado. Esa noche anterior, en esa última cena, les promete que Él se iría, pero que Él enviaría al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, mi querido hermano. No es cualquier cosa, no es la fuerza de Dios, no es lo que como un espíritu, mi querido hermano, no es como un fantasma, es algo que se metió, algo poderoso que se metió en nuestro corazón, es algo poderoso que nos hace seguir adelante, es algo poderoso, mi querido hermano, que en cada día podemos hablar cuando en algún momento, mi querido hermano, no valíamos nada. Así como eran los discípulos, mi querido hermano, cuando todos los miraban por menos, cuando pudieron pararse ahí frente al concilio y a todo el pueblo de Israel, porque dentro de ellos estaba el Espíritu Santo. Y todos decían esto, eran hombres del vulgo, eran hombres sin estudio, eran hombres que trabajaban en la pesca, eran pescadores, pero el Espíritu Santo hizo algo poderoso en sus vidas, mi querido hermano, así como la hizo en la vida de cada uno de nosotros, mi querido hermano. Ese es el Paracleto, ese es el Espíritu Santo, el que nos redarguye y que nos motiva a seguir adelante, mi querido hermano. Los roles del Paracleto son consolar en tiempos de aflicción, enseñar y recordar las palabras de Cristo, guiar a la verdad, fortalecer y animar en la vida cristiana, mi querido hermano. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mi querido hermano. Cuando nosotros no sabemos pedir, cuando nosotros estamos turbados, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles, mi querido hermano. En muchas veces cuando nosotros no sabemos por qué hablamos en lengua, mi querido hermano, es el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros, mi querido hermano. En estos momentos, en estos tiempos, se han levantado predicadores que han enseñado esta doctrina del cesacionismo, mi querido hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que los dones del Espíritu Santo ya cesaron, que solamente fueron para la iglesia primitiva, que solamente fueron para los apóstoles. Pero déjeme decirle algo, es una mentira del diablo, porque el Espíritu Santo está vigente, mi querido hermano. El Espíritu Santo está vigente en cada uno de nosotros, mi querido hermano. Por ende, los dones del Espíritu Santo no han cesado, las manifestaciones del Espíritu Santo no han cesado, las danzas al hablar en lengua, mi querido hermano, las profecías, que todo viene de parte del Espíritu, no han cesado, mi querido hermano, aún están vigentes, mi querido hermano, porque Jesucristo vive, mi querido hermano. El Espíritu Santo no es una fuerza interpersonal, sino una persona que guía, consuela y permanece con nosotros, mi querido hermano. Entonces, nosotros a través de su palabra sabemos qué es lo que hemos recibido en nuestra vida. Sabemos qué es lo que se metió en nuestros huesos.
Sabemos esa pasión que está dentro de nosotros cuando predicamos la palabra, cuando hablamos de Cristo, cuando alabamos, cuando adoramos, mi querido hermano. Sabemos lo que está dentro de nosotros. Pero mire lo que nos dice el Señor en el versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros, mi querido hermano. Las cosas espirituales el mundo no las puede percibir. Es por eso que muchas veces nos llaman locos, nos llaman fanáticos, nos llaman que están haciendo estos parados en la esquina, que están haciendo esos dentro de ese templo, moviéndose como locos. Ellos no lo van a poder entender porque el Espíritu Santo nos habla nuestras vidas. El Espíritu Santo conduce nuestro cuerpo, conduce nuestra alma, nos hace brincar para el Señor, mi querido hermano. Y eso una persona natural no lo va a poder entender mientras no tenga depositado dentro de sí el Paracleto, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios, mi querido hermano. El mundo no puede recibir al Espíritu porque no lo ve ni le conoce. El creyente, en cambio, lo conoce y lo experimenta internamente. Nosotros podemos experimentar el poder del Espíritu Santo, mi querido hermano. No solamente en este lugar, como se lo he dicho. Podemos percibir el Espíritu Santo, ya sea estando en nuestro hogar, en nuestra oración, en nuestro trabajo, donde nosotros quiera que estemos, mi querido hermano. Nosotros podemos percibir internamente el poder del Espíritu Santo, mi querido hermano. Y eso no lo puede percibir el mundo. Porque ellos, si rechazan a Jesucristo, rechazan al Espíritu Santo. Mientras ellos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no va a poder morar en ellos. Pero solamente basta que el Espíritu Santo los redarguye y los convenza de pecado para que Jesucristo venga y los perdone, mi querido hermano, para que ellos puedan poner su fe, su corazón en Jesucristo. Y ahí va a venir el Espíritu Santo y los va a sellar como nos selló a cada uno de nosotros, mi querido hermano. No es por nuestras propias fuerzas que estamos en este lugar, es por las fuerzas del Espíritu Santo que nos hace venir a este lugar, mi querido hermano, porque a manera de hombre no podríamos estar en este lugar, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice: anda a adorar mi nombre, anda a escuchar palabra, anda a alabar, anda a exaltar al Cordero inmolado, mi querido hermano. Ese es el Espíritu Santo, mi querido hermano. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, mi querido hermano. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que nos deja el Señor Jesucristo, que Él se iría a los cielos y dejaría a su Consolador para ayudarnos, para consolarnos, para interceder por nosotros, mi querido hermano. El Espíritu Santo vive en cada creyente, capacita para vivir en santidad y revela la verdad divina. ¿Qué es lo que significa eso? Que Él nos revela su palabra, porque la verdad está en su palabra. Jesucristo mismo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no puede morar en los que no le conocen, mi querido hermano. Pero nosotros hemos conocido este poder, hemos conocido al Espíritu Santo que está dentro de nuestros corazones, mi querido hermano, y no puede pasar por alto lo que el Espíritu Santo está hablando en esta hora, porque muchas veces nos hemos sentido solos. ¿Cuántos se han sentido solos, abandonados por el Señor, mi querido hermano? Yo me he sentido abandonado por el Señor. Yo me he sentido abandonado muchas veces por el Señor, me he sentido solo. Pero ahí viene el Espíritu Santo a mi vida y me recuerda que el Señor está dentro de mí, que el Señor camina conmigo.
que donde yo me mueva, el Señor está conmigo, porque su palabra nos dice que el Señor es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que está en todo lugar está el Señor, mi querido hermano. Y déjeme decirle una buena noticia, mi querido hermano. El Espíritu Santo, este Paracleto, mi querido hermano, fue depositado dentro de nosotros. La presencia del Espíritu Santo que mora entre nosotros. Pero la buena noticia es que esa presencia del Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo en nuestras vidas, mi querido hermano. Es la presencia del Creador del universo, del Creador de cada uno de nosotros, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra alma y corazón, mi querido hermano. La presencia del Dios Todopoderoso está dentro de nosotros, mi querido hermano. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, fuimos sellados y fue depositado el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra alma, mi querido hermano. Entonces, mi querido hermano, conocemos al Espíritu Santo. Conocemos el poder que tiene dentro de nosotros. Conocemos lo que puede hacer el Espíritu Santo cuando nosotros nos arrodillamos y pedimos al Señor. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, mi querido hermano. Es por eso que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, como lo dice su palabra, es nuestro consolador en momentos de angustia, es nuestro ayudador en nuestros problemas, mi querido hermano. Muchas veces nos vemos agobiados por las aflicciones, pero déjeme decirle que si usted clama al Padre, el Espíritu Santo le va a ayudar para salir de esas aflicciones, para salir de las penas, para salir, mi querido hermano, de la tristeza. El Espíritu Santo viene y consuela nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, mi querido hermano? Lo primero que produjo el Espíritu Santo en nuestra vida fue el convencimiento de pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento para poder acercarnos a Dios, mi querido hermano. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, mi querido hermano. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos esa decisión de que el Señor hablara a nuestro corazón, mi querido hermano, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, nos convenció de que somos pecadores, mi querido hermano, y que solamente a través del perdón de nuestro Dios, mi querido hermano, podemos tener ese acceso directo a través de nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano. Lo segundo, la guía y la dirección. Nos guía en la toma de decisiones, nos protege de peligros y nos muestra el camino que debemos seguir, mi querido hermano. Muchas veces, al tomar decisiones, mi querido hermano, si no estamos apercibidos, lamentablemente en la presencia del Señor vamos a cometer muchos errores. Pero cuando nosotros nos postramos ante el Señor y le pedimos al Señor que interceda por nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe, que déjeme decirle que el Espíritu Santo nos va a llevar a lo mejor, mi querido hermano, nos va a llevar a entender su palabra, que aquí está lo más poderoso, que aquí está la verdad, que se nos fue revelado, mi querido hermano, cuando en nuestras vidas estaban esas vendas en nuestros ojos, vino el Espíritu Santo y nos guió a toda verdad y toda justicia, y esas vendas cayeron, mi querido hermano, y pudimos ver con nuestros propios ojos la presencia poderosa del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, mi querido hermano. Lo tercero, consuelo y fortaleza. En momentos de dificultad, el Espíritu Santo nos ofrece consuelo, paz y fortaleza para perseverar, mi querido hermano. Muchas veces las aflicciones nos estancan. Muchas veces la tristeza en nuestros corazones nos inundan, mi querido hermano.
Pero déjeme decirle que cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo puede sacar todo eso, mi querido hermano, Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Viene el Espíritu Santo y nos consuela y nos fortalece, mi querido hermano. Nueva traducción viviente. Segunda de Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, mi querido hermano. Lo cuarto, lo que le comentaba hace un momento, los dones espirituales. ¿Cuántos creen que los dones espirituales están vigentes aún, mi querido hermano? Los dones espirituales no han cesado. Su palabra no nos dice que cesarían, sino que estarían con nosotros los dones espirituales hasta que Jesucristo venga, mi querido hermano. Eso nos dice su palabra. No era una promesa solamente para la iglesia primitiva, sino para todo creyente que ha puesto la confianza en nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano. El Espíritu Santo reparte dones espirituales a los creyentes para la edificación de la iglesia, mi querido hermano. Nueva traducción viviente. Primera de Corintios 12, 7 al 11. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le dan gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener, mi querido hermano. Nosotros no decidimos lo que el Señor nos quiere dar en los dones que cada uno de nosotros tiene. Porque su palabra nos dice que al menos nosotros tenemos un don repartido por el Espíritu Santo. Y sabemos que los dones no son irrevocables. Solamente muchos cristianos, mi querido hermano, esos dones están durmiendo. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa, mi querido hermano? Solamente falta activar la fe nuevamente. Solamente falta activar el fuego que está dentro de nosotros. Solamente falta activar para que esos dones se vuelvan a activar, mi querido hermano. Porque esos dones no se pierden. Esos dones no mueren, mi querido hermano. Esos dones estarán vigentes para cada uno de nosotros, mi querido hermano. Lo otro que hace el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mi querido hermano. Lo sexto, el Espíritu Santo nos da revelación. El Espíritu Santo testifica de la verdad, nos revela cosas acerca de Dios y nos guía a conocerlo mejor, mi querido hermano. Solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos conocer el gran poder de Dios, mi querido hermano. No hay otra manera que no sea a través del Espíritu Santo, mi querido hermano. El Espíritu Santo nos revela y nos reveló quién es Dios, quién es el Dios todopoderoso, quién es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo, que está sentado a la derecha de Dios Padre, mi querido hermano. Primera de Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, mi querido hermano. Lo séptimo, la santificación.
El Espíritu Santo. El Espíritu es santo, mi querido hermano. El Espíritu Santo nos ayuda en la santificación. ¿Y qué es lo que es la santificación? No es andar con una aureola todo el día, mi querido hermano. No es andar con cara de santo y ahí tratando de que los demás nos vean. La santificación es apartarse del mal, mi querido hermano. Apartarse de las cosas del mundo. Apartarse de las cosas que nos alejan de Dios, mi querido hermano. Esa es la santificación, mi querido hermano. Y si nosotros estamos en este lugar es para santificarnos, porque hemos sido apartados del mal, mi querido hermano. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer en santidad, a ser más como Cristo y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en esta poderosa palabra, mi querido hermano. Si está en algún momento su corazón, su mente, su alma están turbados, que cuál es la voluntad de Dios, lea la palabra, mi querido hermano, y va a saber que aquí está la perfecta, agradable voluntad de Dios, mi querido hermano. Primera de Corintios 6:11. Y estos seréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, mi querido hermano. Nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero. Nosotros fuimos justificados por la sangre de Jesucristo en el madero. Y nosotros, por el Espíritu Santo, somos santificados para que algún día podamos ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y solamente podemos ayudar cada día, mi querido hermano, a nuestras vidas. Con el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder apartarnos del mal cada día, mi querido hermano. A poder estar en el camino correcto, que es el camino estrecho, porque el camino ancho nos lleva a la perdición, pero el camino estrecho nos lleva a la vida eterna, esa vida eterna que vamos a tener alabando a nuestro Señor Jesucristo por la eternidad, mi querido hermano. Póngase en pie, mi querido hermano. Le voy a pedir a mi hermanita Javiera que me pueda ayudar con alguna alabanza. Jesús nos deja un llamado y una promesa, como lo decía al principio. El llamado es amar a Jesucristo y obedecer sus mandamientos. Y cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, el Señor nos da una promesa, que es su Espíritu Santo, y esa promesa ya fue recibida por nosotros en nuestras vidas, mi querido hermano. No es cualquier cosa lo que fue depositado dentro de nosotros, es la presencia del Dios mismo que habita dentro de nuestros corazones, mi querido hermano. El poderoso Espíritu Santo que echa fuera a los demonios, el poderoso Espíritu Santo que cuando nosotros estamos en el suelo nos levanta y nos motiva y nos ayuda a seguir adelante, mi querido hermano. Hechos 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Esa fue la promesa que fue depositada en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, mi querido hermano, y nosotros hemos recibido esa promesa en nuestras vidas, mi querido hermano. No solamente una promesa para la iglesia primitiva, mi querido hermano. Nos dice la palabra del Señor que cuando caminaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no era la sombra de Pedro, era el Espíritu Santo que estaba depositado en él, mi querido hermano.
¿Y cuántos creen que esos milagros pueden volver en esta hora? Porque Jesucristo vive, mi querido hermano. El Espíritu Santo es el mismo, mi querido hermano. El Espíritu Santo, oh Ramasó, Tataramazú, y Ramasó, y Aclimasó, oh Ramamamamacé. El Espíritu Santo está en este lugar, así como estuvo con los discípulos, así como estuvo con los apóstoles. Ese mismo Espíritu Santo está en este lugar, mi querido hermano. Levante sus manos, mi querido hermano. Levante sus manos y adora al Señor, porque el Espíritu Santo que ha sido depositado dentro de cada uno de nosotros, ese mismo Espíritu Santo que estaba con la iglesia primitiva. Nos dice la palabra del Señor que cuando la iglesia primitiva oraba en el Espíritu, mi querido hermano, el lugar donde estaban temblaba, mi querido hermano. Y eso mismo puede pasar en este momento. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo está con nosotros, el lugar puede temblar, pueden haber milagros, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre. Adora al Señor, mi querido hermano, adora al Señor. Deja que el Espíritu Santo, el fuego que está depositado en usted, se active en esta hora, mi querido hermano. El que ha llegado cansado se va fortalecido por el Espíritu Santo. El que ha llegado con problemas, el que ha llegado con dificultades, el que ha llegado con pena, con tristeza, en esta hora el Espíritu Santo lo levanta y saca todo lo que impide alabar al Señor, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Adora al Señor.